Bueno, vamos a trabajar ahora en este audiovisual que es el audiovisual número 3. Seguimos con el tema de las monografías y así como en el audiovisual 2 vimos aspectos generales de la organización de la monografía, del trabajo monográfico, en este audiovisual 3 lo que vamos a ver es lo referente a la elección del tema, para lo cual les pido que sigan el audiovisual con el documento que se encuentra en la sección monografías, en la pestaña monografías del aula virtual, el documento que se llama guía de temas, documento Word, donde hay un listado de aproximadamente una docena de temas que los vamos a ir ahora comentando y ampliando un poco, ya que están planteados ahí en ese documento de manera muy sucinta, muy resumida. Entonces vamos a tratar de ponerle un poco de palabras a eso. En el próximo audiovisual ya vamos a trabajar en el audiovisual 4 aspectos más técnicos y específicos de lo que es el armado de la monografía. Bien, como ustedes verán en el listado que está incluido en ese documento que les hice mención, guía de temas, el primero de los temas posibles. Antes de empezar con los temas, estos temas, les comento, son propuestos desde la cátedra. A lo largo de los años hemos ido variando, incorporando, sacando algunos temas que nos parecían más productivos para el aprendizaje y la incorporación de los conceptos que planteamos en el programa de la materia. Y ha ido quedando este listado de temas que, bueno, año a año los alumnos se apropian de estos temas y le dan su particular perspectiva. Esto no quiere decir que haya que agotar en este listado la posibilidad de temas a elegir. Si a alguno de ustedes se le ocurre algún otro tema que tenga que ver con la propuesta general de la cátedra, no hay problema, lo puede plantear, me lo plantea, mejor dicho, y vemos si es pertinente, si es posible de llevar adelante, y si es así, bueno, lo podemos aceptar e incluso incluir en el listado de temas generales para el próximo año. O sea que esto es una propuesta tentativa, bastante amplia, pero se puede seguir ampliando en función de las necesidades o ocurrencias que ustedes tengan en relación a esto. En general, la elección de temas, lo que enmarca, lo que le da un marco a la elección de temas, es la dupla lenguaje y subjetividad, ¿no? Que en algún punto los temas crucen estas dos líneas, ¿no? El lenguaje por un lado y la subjetividad por el otro, en línea general, porque ahora vamos a ver que dentro de la lista de temas hay algunos temas que no tienen nada que ver con lenguaje y subjetividad. Pero en líneas generales, para que usted tenga una referencia, se apunta a eso. Se apunta a que el tema esté... Y también, bueno, después ir articulándolo con el campo pedagógico, por supuesto, con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre que sea factible, porque hay temas que no tienen nada que ver con el campo pedagógico, pero en la medida en que sea factible poder traerlo y pensar lenguaje, subjetividad y campo pedagógico en algún punto. Ahora vamos a ir dando ejemplos. Bueno, vamos entonces ahora sí al listado de estos 12 temas. El primero de los temas que aparece es lenguaje y subjetividad. El alcance de esto, lenguaje y subjetividad en las nuevas tecnologías. La idea acá es poder explorar un poco cuál fue y cuál es, ¿no?, el impacto en las formas de comunicación, en las formas lingüísticas que han tenido la incorporación en el día a día, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el año pasado una compañera hizo un trabajo muy interesante sobre los emojis. Investigó primero el origen histórico de los emojis y después
cuál ha sido y cuál es el impacto en la subjetividad de estas nuevas formas de comunicación. Así que es un tema muy actual que se ha escrito bastante y se sigue escribiendo porque el tema de la tecnología hoy en día, como ustedes lo saben, es muy dinámico y muy variable, ¿no? Entonces, va creciendo de manera vertiginosa y eso hace que nuestra subjetividad se vea afectada, en tanto está mediada, la comunicación entre las personas, ¿no? Está mediada por estos artefactos tecnológicos. El segundo de los temas es lenguaje y corporalidad, es decir, el lenguaje y el cuerpo, poder pensar, ¿no? Hay distintos tipos de articulación, que son muchos, entre lenguaje y cuerpo, es muy variable, puede ser metáfora de este cruce de diversas maneras. Por ejemplo, podemos enfocarlo en relación a los gestos. Si hay un lenguaje de los gestos, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el alcance? Si hay distintas teorías para interpretarlo. La inscripción del lenguaje en el cuerpo, los tatuajes, ¿no? Es decir, el signo en el cuerpo. Pensar cómo el tatuaje, como forma de comunicación y como decíamos recién, de inscripción en el cuerpo, fue variando a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta nuestros días. En distintas culturas el tatuaje tiene un significado diferente, desde lo ritual, desde lo sagrado, lo religioso, para la guerra. Entonces, poder explorar un poquito esa perspectiva. Bien, vamos entonces al tercero de los temas, presencia de la comunicación en la vida uterina. Tema muy interesante que es la antesala de lo que nosotros vamos a ver después en la unidad 2, la adquisición del lenguaje. Nosotros vamos a ver desde el nacimiento hacia adelante cómo es el proceso de adquisición del lenguaje en el niño hasta que se transforma en un adulto parlante, cómo es ese proceso y las distintas etapas. Pero acá nos ubicamos en un momento anterior, que es la vida intrauterina. ¿Qué pasa con la comunicación o con los distintos tipos de comunicación? Pues son varios tipos de comunicación que establece el niño con su madre fundamentalmente y con el medio ambiente. Entonces ahí se puede trabajar, como decíamos anteriormente, lo que es la previa a los procesos que después se desencadenan ya cuando el chico nace a partir del neonato, que es la adquisición del lenguaje en sí. Punto 4. La comunicación en el mundo animal. También un tema muy amplio. Un tema muy amplio porque se puede abordar de distintas perspectivas. Se puede hacer una comparación con la comunicación en el ser humano, por ejemplo. Diferencias, continuidades, discontinuidades, que nos aparta, que nos distancia de los animales en términos de comunicarnos con el otro de nuestra especie. Ustedes recordarán de Corrientes 1 que hacíamos mención en algún momento a que Darwin
había hecho unos estudios allá por mediados del siglo XIX, donde investigó la continuidad entre los animales y el hombre, ¿no?, en lo que eran determinadas conductas, ¿no?, comportamientos, ¿no? Y hay en lo expresivo, ¿no?, sobre todo con los primates, ¿no?, con las especies superiores, hay una continuidad significativa llamativa, ¿no? Entonces, en algunos aspectos, sobre todo cuando tienen que ver con la expresión emocional, ¿no?, lo gestual, como decíamos antes, en el punto anterior, ahí puede haber una continuidad. Pero después el hombre se aparta y desarrolla una herramienta, como es el lenguaje, que lo proyecta de otra manera en relación a los procesos de comunicación. O bien pueden también, este podría ser un enfoque, ¿no?, el comparativo entre el ser humano y algunos animales. O bien, si no, introducirnos dentro de alguna especie y que el trabajo monográfico sea en relación a cómo es la comunicación, por ejemplo, en determinados animales. Recuerdo siempre una compañera que hizo un trabajo muy interesante sobre la comunicación en las abejas. Resulta que esta compañera parece que venía de la zona la zona rural, de la colonia, y los padres trabajaban con la miel, tenían panales, colmenares, bueno, todo eso. Y entonces lo hacían de manera para vivir de eso. Entonces se habían formado en relación a eso. Y tenían bastante literatura sobre el mundo de las abejas. Entonces ahí pudimos aprender cómo era la comunicación, la comunicación en una colmena, ¿no?, los distintos tipos de formas de comunicarse de acuerdo a las jerarquías, ¿no? Por ejemplo, cuando van y encuentran una fuente de comida, cómo se la transmiten a los demás integrantes de la colmena para que vayan a buscar. Entonces hay todas unas danzas, unos movimientos que hacen. Bueno, es un tema muy, por ejemplo, ¿no? Esto estoy dando un ejemplo que siempre me acuerdo porque fue muy, aprendimos mucho con eso. Pero se puede tomar cualquier animal que tenga algún aspecto interesante en relación a lo comunicacional, y poder hacer un trabajo de investigación en relación a eso, ¿no? Bueno, como verán, y como les decía al principio, este tema, acá si uno se pregunta, bueno, lenguaje y subjetividad, no hay mucho, ¿no? O sea, es otra cosa. Pero tiene que ver también con los procesos de comunicación, y si lo relaciona con el ser humano, bueno, ahí lo vamos acercando un poquito. El silencio, punto 5, el silencio. Bueno, acá parecería como que invertimos en este tema. Ya no es el lenguaje en tanto hablado, sino cuando no hay lenguaje, podríamos decir expresivamente. Pero el silencio, como sabemos, dice cosas. Y hay muchos tipos de silencio. Entonces, ese es un tema interesante para también investigar los distintos tipos de silencio. Hay silencios patológicos, hay silencios místicos en la religión que tienen su significado y que abren a otra esfera de la subjetividad, porque el silencio eso es lo que permite que se ponga en movimiento otra experiencia subjetiva en algunos casos. Entonces, explorar distintas formas de presentación del silencio y qué dice ese cesar del fluir significante, ¿no?, o del fluir de los signos, si ustedes quieren. Cuando los signos dejan de encadenarse y de producir sentido, bueno, ¿qué pasa?
¿Cesa la subjetividad o se abre otra experiencia subjetiva? Bien, ahí entonces hay todo un mundo para explorar. El del silencio. Vamos entonces a el 7. Bueno, la voz como herramienta de trabajo en el ámbito de la docencia. Esto nos toca de lleno a todo. Porque la voz es la herramienta, podríamos decir, una de las principales herramientas que tienen los docentes para trabajar. Entonces, esa herramienta hay que saber utilizarla como todas las herramientas, para que sea productiva, que no se dañe y que no nos dañe. Entonces está el buen uso y el mal uso de la voz en la docencia, las patologías que se derivan. ¿Cómo cuidar la voz en la docencia? Bueno, ahí tienen todo un abanico también de posibilidades que es interesante investigarlo porque uno aprende y después lo puede utilizar o aplicar en el futuro profesional. Entonces, la voz como herramienta de trabajo en la docencia y estos distintos aspectos, los cuidados, las patologías, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que acompañan al uso y al mal uso, lamentablemente, porque las estadísticas en los docentes de patología de la voz son las que priman, y eso tiene que ver directamente con las condiciones de trabajo, que a veces los contextos de trabajo en el que se encuentra el docente. Bien, 8. No, a ver, estamos 7, perdón, me había adelantado. 7, lenguaje y poder. Bueno, este es otro tema también bastante amplio, ¿no? Lenguaje y poder. Se puede pensar desde el punto de vista político, ¿no? Como el lenguaje, como distintas formas del lenguaje, la habilitación, la censura, ¿no? El silenciamiento, ¿no? Desde el poder se utiliza, ¿no? Precisamente para como herramienta de poder, ¿no? Entonces en los regímenes totalitarios, ¿no? ¿Qué pasa con la circulación del signo, ¿no? En esos tipos de regímenes? ¿No? O las formas expresivas que utilizan algunos líderes, ¿no? Para poder llegar discursivamente, ¿no? Cómo construyen sus discursos, ¿no? Y generar efectos de poder, ¿no? Sobre sus seguidores, ¿no? O sea, cómo los discursos construyen poder, ¿no? Podríamos decir. Cómo se construye a partir del discurso, ¿no? Y de la oratoria, ¿no? Cómo se puede sostener este tema del poder, ¿no? Entonces ahí se pueden focalizar, como lo han hecho algunos compañeros en años anteriores, sobre, en el caso de los líderes, ¿no? Algunos recuerdo que han hecho trabajos muy interesantes sobre uno de los discursos que dio Martin Luther King, I have a dream, I have a dream, tengo un sueño, yo tengo un sueño, un famoso discurso. Entonces una compañera que hizo, lo analizó, cómo iba él avanzando y diciendo las cosas y los temas y venía y cómo se expresaba, ¿no? Entonces, frente a una multitud, miles de personas, ¿no? Otra compañera, otro año, había analizado el tema de cómo hacía Adolfo Hitler, ¿no? En sus discursos, también en la Alemania nazi, ¿no? Que ahí hay mucho escrito también sobre cómo él se preparaba dramáticamente, ¿no? Y cómo iba utilizando los tiempos, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cuestiones se pueden abordar, ¿no? Otra compañera el año pasado hizo un trabajo muy interesante también sobre la censura en la dictadura, acá en nuestro país. Cómo fue que el tema de la censura sobre los aspectos comunicativos de las personas se utilizaba para también sostenerse en el poder, no dejar hablar al otro, que se exprese. Entonces, vean ustedes que esto es bastante elástico.
bastante elástico en cuanto al abordaje. Bueno, déficit auditivo, pasamos al otro tema. Acá se pueden, por ejemplo, los distintos tipos de déficit auditivo, si son innatos, si son adquiridos, si son derivados de enfermedades que se han desarrollado en el curso del crecimiento de la persona, o si son de nacimiento, cómo se abordan, cómo se resuelven, hasta dónde. Y después el otro tema está el lenguaje de señas. El lenguaje de señas como un lenguaje, como un recurso para este tipo de déficit, para abordar, estudiar lo que es el lenguaje de señas, hacer una investigación sobre el lenguaje de señas, en qué consiste. Bien, vamos entonces al 9. Trastornos del lenguaje. Bueno, todo un mundo. Trastornos del lenguaje, patologías del lenguaje. Acá depende los libros que ustedes, si les interesa este tema, los libros que uno consulte, las clasificaciones son muy variadas. Pero vamos a mencionar algunas acá, para que ustedes tengan una idea. Tenemos los trastornos de la lectoescritura. Este tema del trastorno del lenguaje, esto sí tiene que ver directamente con el campo pedagógico, ¿no? Y con los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque esto se ve. Trastorno de lectoescritura, dislexia, disgrafía, ¿no? Esto aparece. Entonces es muy interesante conocer de qué se trata la dislexia, cómo se aborda, en qué edades aparece, ¿no? con más frecuencia. Cómo hay que posicionar el docente, cómo tiene que posicionarse frente a eso, qué estrategia, el trabajo en conjunto con profesionales, fonoaudiólogos, lo que fuere, si es que están participando en algún proceso de recuperación, bueno, ¿qué hace el docente frente a eso? Bien. Trastornos de simbolización, otro campo completamente distinto. ¿Qué tiene que ver esto con las afasias? El mundo de las afasias. Impresionante, el mundo de las afasias, variabilidad total. En la comprensión o en la producción. En los procesos de comprensión lingüística, cuando fallan, o en los procesos de producción, cuando hay que decir algo y no se puede decir porque hay alguna zona del encéfalo que está ligada a la actividad lingüística, que se encuentra por alguna una enfermedad, un accidente, se encuentra menoscabada en su función. Entonces aparecen, por ejemplo, las afasias. Trastornos de pronunciación, también, ya sea por alteraciones anatómicas, lesiones en el sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Estamos siempre dentro de los trastornos del lenguaje, ¿no? Estas son clasificaciones que pueden encontrar ustedes en los libros si se ponen a investigar un poquito a ver de qué se trata. Entonces yo les voy adelantando y tirando algunos nombres como para que ya vayan. Trastorno del ritmo. Trastorno del ritmo es otro de los trastornos del lenguaje. ¿Qué son los trastornos del ritmo? La tartamudez. La tartamudez o taquipsiquia. Entonces ahí también estudiar un poco los distintos tipos de tartamudez, las distintas etiologías, es decir, las causas que varían y que generan distintos o diferentes tipos de tartamudez. Algunas son tratables, ¿no? Otras son recurrentes, bueno, dependen de cuestiones emocionales algunas, otras, bueno, esto también es muy interesante para... Y todo esto, como les decía al principio, esto de los trastornos del lenguaje está directamente relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este es un tema que se puede articular. Lo mismo que el del lenguaje de señas. Lenguaje y corporalidad podría ser. ¿No? El lenguaje y subjetividad en las nuevas tecnologías, por supuesto. ¿No? Ese es otro tema que también lo podemos relacionar con el campo pedagógico. Cómo impactan las nuevas tecnologías en las relaciones comunicacionales entre alumno-docente, ¿no? Como mediadora. Bien. Bueno,
10. Alfabetización. Alfabetización. Acá se puede trabajar sobre los distintos tipos de alfabetización, porque uno en general la piensa como alfabetización lectoescritura, ¿no? Las personas que no saben leer y escribir, que hay muchos adultos, aunque a ustedes les parezca increíble, ¿no? Hoy en día hay muchos adultos que no saben leer y escribir, ¿no? Gente grande. Se calcula acá en Entre Ríos alrededor del 1% de la población. Así que saquen cuenta el departamento de Uruguay cuántos habitantes tiene. Alrededor de 100.000 personas, un poquito más. El 1%, 1.000. En todo el departamento de Uruguay hay aproximadamente 1.000 personas que no saben leer y escribir. Bastante. Bastante. Eso sería la lectoescritura. Entonces, bueno, ver cómo es todo muy interesante el proceso de alfabetización en la lectoescritura, sobre todo en adultos. No estamos hablando de adultos, porque alfabetizar la lectoescritura en primer grado es otra cosa. Eso sí, eso es como más natural. Pero el tema es cuando se trata de un adulto. Todas las cuestiones emocionales que moviliza, ¿no? ese proceso de encontrarse con el lenguaje de una manera distinta, ¿no? Con la posibilidad de leer o aprender a leer de adulto o aprender a escribir de adulto, ¿no? Eso moviliza anímicamente y emocionalmente mucho, ¿no? A la persona. Y bueno, ¿cómo es un proceso, las etapas, ¿no? ¿Cómo es un proceso de alfabetización de un lectoescritura de un adulto? O otros tipos de alfabetización, ¿no? Pensar algún otro tipo de alfabetización. Porque todos somos analfabetos, más que, volviendo al primer tema, en las nuevas tecnologías, ¿no? Hay formas, ¿no? De utilización de estos intermediarios tecnológicos nuevos que desconocemos, ¿no? O la misma computadora la sabemos usar un 2, un 3, un 5%, y el resto de las funciones no sabemos nada, ¿no? Entonces somos analfabetos en algún punto en eso. El analfabetismo digital, ¿no? Cómo nos afecta, ¿no? Hoy en día, ¿no? Que siempre va adelante la nueva tecnología, así que siempre somos un poquito analfabetos, ¿no? 11. Bilingüismo, otro temazo interesante, ¿no? Bilingüismo es esto de el manejo de dos lenguas en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el bilingüismo, sobre todo en la infancia? ¿Qué pasa en la infancia? Cuando, por ejemplo, una familia se va a vivir a otro país, tienen un hijo, y adentro de la casa siguen hablando el idioma natal. Nos vamos a vivir, no sé, a Alemania, y en la familia siguen hablando en castellano, en argentino. Pero afuera, el chico empieza a escuchar otra lengua. Entonces, esa doble comunicación, ¿cuáles son los efectos o el impacto cognitivo que tiene? Ventajas y desventajas del bilingüismo durante el crecimiento. Muy interesante. Por ejemplo, para que se han hecho trabajos muy lindos en años anteriores sobre bilingüismo. Y el último de los temas, periodo crítico. Ahí eso ya es más enigmático, ¿no? Porque uno dice, ¿periodo crítico qué es? Bueno, el periodo crítico, si ustedes ven en la unidad 2 los contenidos que vamos a ir viendo, aparece ahí el periodo crítico, porque tiene que ver con la adquisición del lenguaje. ¿A qué denominamos periodo crítico? De manera sucinta y resumida, el periodo crítico es el periodo de la vida, en el cual podemos adquirir el lenguaje. Después de ese periodo se cierra la compuerta y chau, no adquirimos más el lenguaje. Ese periodo crítico en el ser humano para adquirir el lenguaje es hasta la pubertad. Después de la pubertad, si la persona no aprendió a hablar, ¿no?
a manejar el lenguaje con su gramática, sus reglas, sus normas, etcétera, etcétera, mínimamente, no aprende nunca más. Lo esencial que es la gramática, después vamos a ver. Es decir, entender los principios que regulan la combinación de signos. Si no se pone hasta la pubertad en forma esos principios, si no se incorporan, se actualizan y la persona lo empieza a manejar, después de esa etapa ya podrá repetir palabras como un loro, pero no hablar de manera fluida y a generar infinitas posibilidades de sentido, que es lo que nos permite el lenguaje. Campos de significación vastos e infinitos. Eso es la consecuencia, por ejemplo, del proceso de adquisición de la lengua, una de las consecuencias. Entonces, periodo crítico, volviendo, para no irnos tan lejos, periodo crítico es ese periodo, y eso tiene que ver con la biología. Es una hipótesis bien biológica, porque muchos comportamientos en otras especies tienen sus periodos críticos, ¿no? Donde si no se adquieren esos comportamientos, no se adquieren nunca más, en otras especies, ¿no? Distintos tipos de comportamientos. El canto de las aves, si no lo adquiere a determinada, después no canta nunca más, ¿eh? Entonces, en el ser humano es el comportamiento lingüístico, la conducta lingüística tiene su periodo crítico. Entonces hay algo interesante que ya se lo voy diciendo, porque esto me entusiasma mucho. Ahí vemos las bases biológicas del lenguaje. Que el lenguaje tiene bases biológicas, porque si no, no tendríamos periodo crítico. Tiene una apoyatura biológica, en estructuras biológicas, ¿no? Hay un ritmo biológico que condiciona el proceso de adquisición. Entonces el lenguaje no es algo puramente psíquico que está ahí flotando, sino que está soportado en cuestiones biológicas, que después vamos a ir viendo de qué se trata. Bien, entonces el periodo crítico para explorarlo es una hipótesis, el periodo crítico. Como hipótesis se puede revisar, se pueden ver ejemplos, contraejemplos, de dónde sale, de dónde proviene, ¿no? Etcétera, etcétera. También para investigar como el tema de la monografía. Bien, entonces hasta acá comentamos el listado de temas. Comentamos el listado de los 12 temas. En la medida en que ustedes lo vayan eligiendo, acá dejamos los temas y ahora vienen los consejos para elegir el tema. Hay que ir, después lo vamos igual en el próximo video, nos vamos a detener sobre eso. Hay que ir de lo general a lo particular. Hay temas que son muy vastos y hay que acotarlos, reducirlos, porque si no en su vastedad ustedes se van a pasar, no les va a alcanzar el tiempo para hacerlo, porque piensen que el tema que tienen que investigar va a estar condicionado por un tiempo de investigación. ¿Se acuerdan que en el audiovisual anterior yo les dije esto, el trabajo en su el trabajo monográfico en su versión escrita, más o menos para fines de agosto, principios de septiembre, hay que entregarlo escrito. Entonces ahí ya tenemos un límite de tiempo, estamos en mediados de abril, hasta que seleccionan el tema, fines de abril, principio de mayo, y después se tienen que poner a buscar bibliografía, las fuentes, a revisar, ¿no? Seleccionar fuentes, anotar, empezar, ¿no? A trabajar, todo eso lleva tiempo. Entonces, un tema muy vasto no le va a dar el tiempo, entonces hay que acotarlo, ser selectivo. Aparte de la monografía, si ustedes ya empezaron a ver el documento que le sugerí sobre cuestiones generales de la escritura, la monografía y presentación, tiene un límite de hojas, 12, 13, 11, 15 hojas. No pueden escribir 400 hojas porque no es una monografía eso. Entonces, y no le va a dar el tiempo. Entonces el tema, ustedes tienen que empezar a calibrarlo, ¿no? En función de otras limitaciones que se le están apareciendo, la del tiempo, la de la extensión. Entonces hay que, me gusta este tema, bueno, pero ¿qué voy a investigar de este tema?
¿Hasta dónde voy a llegar? La idea no es que con el tema ustedes hagan un descubrimiento científico, con la investigación del tema monográfico, no es esa la idea, sino que hagan un proceso de primero definir un tema, investigarlo, ir a las fuentes, ¿no? Fuentes acreditadas, encontrarse con eso, sintetizar, ¿no? Extraer las cuestiones principales de esa fuente, armar un escrito propio, cosa que no es muy fácil, y que ese escrito propio tiene que ir en un envase, que es la monografía, el formato de monografía, es un envase, no se puede escribir de cualquier manera. Entonces, todo eso, transmitir una idea, ¿no? a los lectores de esa monografía, ¿no? Que es lo que ustedes investigaron, bueno, hay que darle una estructura, todo eso, ese es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si hacen eso, ya está cumplida la meta, ¿no? O sea, no se pongan metas, ¿no? para llegar al premio Nobel con la monografía, no es la idea, ¿no? Entonces, un tema que les guste, esa es otra cuestión, ¿no? Un tema que movilice el deseo, no que sea una cuestión mecánica que hay que hacer, ¿no? Sino que el tema lo motive. Si le puede quitar el sueño el tema, mejor, ¿no? Que se vayan a dormir pensando en eso, estaría buenísimo. Pero si no, que por lo menos digan, esto me gusta y lo estoy disfrutando. Ya que pueden elegir, elijan algo que les guste. Y acá hay varios temas interesantes, y si no, piensen en alguno. Pero algo que, como dicen los psicoanalistas, que los cause. Que los cause. Sí, que le mueva el deseo y la gana de saber. En términos epistémicos. Cause lo epistémico, el saber, el conocimiento. Búsqueda del conocimiento, relacionarse con el conocimiento, eso es la academia. Y están acá. Para eso, para aprender. Entonces, el tema tiene que tener este componente subjetivo personal que es articulado en deseo. Pero que eso no vaya tan lejos que después lo frustre y no lo puedan terminar. Porque hay gente que no puede terminar la monografía, aunque les parezca increíble. Esa es otra. Administren el tiempo. Porque, no, las vacaciones de invierno lo hago. No. Después no tienen tiempo. Entonces hay gente que deja la materia porque no puede hacer la monografía. Fíjense ustedes. Entonces arranquen bien, sean organizados, paso por paso. Yo en el próximo audiovisual les voy a dar toda una serie de pautas de las etapas de construcción de la monografía. Fíjense tiempos, fijarse tiempos, y vamos hasta acá, ahora empezamos con esto, y no se duerman, no se distraigan. Bueno, entonces, elección del tema, pautas generales. Por ahora esto. Cualquier duda que tienen, vamos al foro de debate de monografía, FDM, en la pestaña monografía, y nos encontramos ahí y seguimos charlando. Bueno, mucha suerte y a trabajar.